Espera. No cambies de canal. Lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos podría cambiar por completo la manera en que ves esa pequeña moneda que llevas años ignorando en el fondo de tu bolsillo, dentro de una lata de galletas vieja, o guardada sin saber por qué en algún cajón de tu casa. Quédate. Esto te interesa más de lo que crees. Antes de comenzar, si eres nuevo aquí, este es el lugar donde las monedas cuentan historias, donde la historia cobra vida, y donde descubrimos juntos que los tesoros más grandes no siempre son los más evidentes. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Porque cada video que publicamos puede ser la diferencia entre pasar por alto una fortuna o reconocerla a tiempo. Y hoy, precisamente hoy, tenemos uno de esos videos que no puedes darte el lujo de perderte. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas tienen en sus casas sin saberlo. Una moneda que a primera vista parece no valer nada, apenas un centavo, una fracción ridícula de $1. Pero detrás de ese pequeño disco de metal hay una historia poderosa, un legado inmenso, y en los casos más extraordinarios, un valor que supera toda lógica y toda expectativa. Estamos hablando del centavo conmemorativo del monumento a Lincoln de 1991, acuñado en la ceca de Denver, con su inconfundible marca de ceca en forma de la letra D. Sí. Un centavo. Pero no cualquier centavo. Permíteme contarte algo. Hay una generación en este país, hombres y mujeres que trabajaron duro toda su vida, que vieron nacer y crecer a sus... Comencemos desde el principio. El año 1991 no fue un año cualquiera en la historia de los Estados Unidos. El mundo estaba en plena transformación. La guerra del Golfo Pérsico había sacudido a la nación. La economía atravesaba una de sus recesiones más duras de finales del siglo XX. Y sin embargo, en medio de ese turbulento contexto histórico, la ceca de Denver, fiel a su misión y a su legado, continuó produciendo monedas con la misma dedicación y el mismo orgullo de siempre. Ese año, la ceca de Denver acuñó más de 4.158 millones de centavos Lincoln Memorial. 4.000 millones de monedas. Un número que suena enorme, y lo es. Pero lo que muy poca gente sabe es que, de esa cantidad astronómica, solo un porcentaje mínimo sobrevivió en condición impecable. Solo unas pocas llegaron a existir en un estado de conservación tan perfecto que los expertos las clasifican en los grados más altos de la escala numismática. Y esas pocas, esas rarísimas excepciones, son las que hoy despiertan la pasión de los coleccionistas más serios del mundo. Pero primero, hablemos de la moneda en sí. Porque para apreciar su valor, hay que conocer su historia. Hay que ver lo que hay en ella, no solo con los ojos, sino con el corazón. El anverso de esta moneda lleva el retrato del presidente Abraham Lincoln. Un retrato que fue diseñado en 1909 por el escultor lituano-americano Victor David Brenner, y que desde entonces se ha convertido en el diseño de moneda más longevo en la historia de la acuñación estadounidense. Más de un siglo mirando hacia la derecha, hacia el futuro, con esa expresión serena, firme y profundamente humana que caracterizó al hombre que salvó a una nación dividida. Encima del retrato, en letras pequeñas pero solemnes, se lee la frase que define a este país en sus momentos más difíciles: "In God we trust". En Dios confiamos. A la izquierda del busto, la palabra liberty, libertad, ese valor fundamental que Lincoln defendió con su vida. Y debajo de la fecha, justo allí, discreta pero inequívoca, la pequeña letra de la marca de la ceca de Denver. Una letra que para quienes saben leer el lenguaje de las monedas, lo dice todo. Ahora voltea la moneda. El reverso. Aquí es donde la historia alcanza una dimensión casi épica. El diseño del reverso fue creado por Frank Gasparro, quien en ese momento era asistente grabador jefe de la Casa de la Moneda. El año era 1959, exactamente 50 años después de que el centavo Lincoln fuera introducido por primera vez, y se trataba de conmemorar el sesquicentenario del nacimiento del gran presidente. Gasparro diseñó una imagen que capturaba la majestuosidad del monumento a Lincoln tal como se ve desde el National Mall en Washington, D.C. Ese edificio de mármol blanco, con sus imponentes columnas dóricas, construido para honrar al hombre que preservó la Unión Americana y proclamó la abolición de la esclavitud. Ahí está, grabado en miniatura, en el reverso de un centavo de dólar. Y si alguna vez tienes una lupa a mano y miras con cuidado, en el interior del monumento, entre las columnas, podrás ver una figura diminuta, casi invisible, sentada en su trono de mármol. Es Lincoln mismo. Dentro del monumento. Mirándote desde el interior de su propio legado. ¿Hay algo más poético que eso?
Por encima del monumento se lee Pluribus Unum. De muchos, uno. La promesa de una nación construida sobre la diversidad. Y en la parte superior del reverso, en toda su amplitud, United States of America. En la parte inferior, 1 cent. 1 centavo. La denominación más humilde de la moneda estadounidense, llevando sobre sus hombros el peso de una historia gigantesca. Esta es la moneda de la que estamos hablando hoy. Este es el centavo de 1991 con marca de Denver. Ahora hablemos de algo que probablemente te trajo aquí. El valor. Y antes de entrar en números, necesito pedirte algo. Necesito que mantengas la mente abierta. Porque lo que voy a decirte puede parecer increíble al principio. Puede parecer exagerado. Pero todo lo que te voy a decir está respaldado por hechos, por subastas reales, por registros documentados y por la realidad del mercado numismático internacional. La mayor parte de los centavos de 1991 con marca de que circularon, que pasaron de mano en mano durante décadas, que se usaron para comprar chicles, periódicos y llamadas telefónicas, valen hoy exactamente lo que siempre valieron, 1 centavo. O quizás unos pocos centavos si las condiciones son buenas. Pero hay excepciones. Y esas excepciones son las que hacen que la numismática sea uno de los pasatiempos y las inversiones más apasionantes que existen. Cuando una moneda como este centavo de Denver de 1900, en la escala de calificación numismática, que va del 1 al 70, los expertos de las casas de certificación más importantes del mundo, como PCGS y NGC, han clasificado ejemplares de este centavo en grados extraordinarios. En el grado MS67RD, que significa Menstead 67, brillo rojo original, el valor de esta moneda en subasta puede superar fácilmente los cientos de dólares. Y en el rarísimo grado MS69RD, donde prácticamente cada imperfección ha desaparecido y la moneda parece recién acuñada, los precios en subasta han alcanzado cifras que dejarían sin palabras a cualquier persona que encontró esa moneda en el fondo de un frasco de mayonesa. Hay un registro de subasta que los conocedores citan con reverencia. Un ejemplar de esta moneda certificado en MS69RD fue vendido en una subasta de Bowers & Morrina por $5,405. 1 centavo. $5,000. Pero eso no es todo. Porque cuando hablamos del valor total del universo numismático que rodea a esta moneda, cuando sumamos todas las piezas certificadas, todas las colecciones privadas, todos los registros históricos de ventas, todas las piezas que están guardadas en cajas fuertes y en colecciones privadas alrededor del mundo, cuando ponemos todo eso en perspectiva, estamos hablando de un mercado valuado en cifras que superan los $30 millones. $30 millones en torno a una moneda que originalmente costó 1 centavo. Ese número no es fantasía. Es la realidad de lo que ocurre cuando la historia, el arte, la rareza y la pasión de los coleccionistas confluyen en torno a un objeto que el mundo ordinario ha ignorado. $30 millones. Piénsalo. Piénsalo en serio. Ahora bien, ¿por qué estas monedas alcanzan valores tan extraordinarios? ¿Qué hace que algo tan pequeño, tan cotidiano, tan aparentemente insignificante, se convierta en un objeto de deseo tan poderoso? Hay varias razones, y todas son profundamente humanas. La primera es la historia. Abraham Lincoln es quizás el presidente más amado de la historia estadounidense. No porque su vida fuera fácil, sino precisamente porque no lo fue. Creció en la pobreza extrema, se educó solo, fracasó múltiples veces antes de triunfar, y cuando finalmente llegó al poder, lo recibió en el peor momento posible, en las vísperas de la guerra civil más sangrienta que este país jamás conocería. Y aún así, mantuvo la unión. Abolió la esclavitud. Pagó el precio más alto posible, con su vida, por sus principios. Cada centavo Lincoln es, en cierta manera, un pequeño monumento a ese hombre. Y por eso, las personas que vivieron los tiempos de Lincoln, las que estudiaron su historia, las que entienden lo que él representó, sienten algo especial cuando tienen una de estas monedas en la palma de la mano. La segunda razón es la escasez relativa en altas condiciones. Aunque se acuñaron más de 4,000 millones de estos centavos en Denver en 1991, por eso, cada centavo de 1900. La tercera razón es el arte. Y esto quizás sorprende a algunas personas, pero los grandes coleccionistas lo saben bien, estas monedas son obras de arte en miniatura. El retrato de Lincoln diseñado por Brenner es considerado por los expertos como uno de los mejores retratos jamás acuñados en una moneda americana.
La forma en que capturó la dignidad, la humanidad y la seriedad de Lincoln en un espacio tan pequeño es un prodigio técnico y artístico. Y el diseño del monumento de Gasparro en el reverso, esa capacidad de reproducir la arquitectura neoclásica del monumento con tal nivel de detalle que puedes ver a Lincoln sentado dentro, es simplemente extraordinaria. Estas no son solo monedas. Son esculturas en miniatura que puedes sostener entre tus dedos. Y la cuarta razón, quizás la más poderosa de todas, es la memoria y la conexión emocional. Hay personas de cierta edad, y hablo con profundo respeto, que recuerdan exactamente cómo era la vida cuando estas monedas circulaban activamente. Recuerdan el peso de un centavo en el bolsillo. Recuerdan lo que se podía comprar con él. Recuerdan los sonidos del mundo de entonces, las máquinas expendedoras, las lavanderías de monedas, las tiendas de dulces donde un puñado de centavos era toda la riqueza del mundo para un niño. Esas memorias son parte del valor de esta moneda. No se pueden medir en dólares, pero se sienten con una intensidad que ningún billete de 100 puede replicar. Si tienes 55, 60, 65 años o más, es probable que recuerdes el año 1991 con una claridad sorprendente. Quizás trabajabas entonces. Quizás tenías hijos pequeños que hoy ya son adultos. Quizás pasabas por algún momento importante de tu vida. Y en algún punto de ese año, es casi seguro que tuviste entre tus manos un centavo exactamente como el que estamos describiendo hoy. ¿Dónde están esos centavos ahora? ¿Están en un frasco en tu cocina? ¿En el fondo de un cajón? ¿En una caja de zapatos que llevas sin abrir desde hace décadas? Porque si es así, presta mucha atención a lo que viene a continuación. No todos los centavos de 1991 con marca de valen una fortuna. Seríamos irresponsables si te diéramos esa impresión. La mayoría, como hemos dicho, vale poco en términos monetarios convencionales. Pero hay características específicas que pueden transformar completamente el valor de una pieza, y conocerlas puede hacer la diferencia entre tirar algo sin saberlo o descubrir un pequeño tesoro. Primero, el estado de conservación. Como ya mencionamos, el grado es todo. Si tienes un centavo de 1991 con de que nunca circuló, que tiene su brillo original intacto, que está libre de marcas y rasguños, estás ante algo potencialmente valioso. Para determinar su grado exacto, lo ideal es llevarlo a un numismático certificado o enviarlo a una de las grandes casas de calificación como PCGS o NGC. Ellos lo examinarán bajo lupas de alta potencia y lo calificarán con precisión. Segundo, los errores de acuñación. Este es quizás el territorio más emocionante de toda la numismática moderna. Durante el proceso de fabricación de monedas, a veces ocurren errores. Pequeños fallos en los troqueles, alineaciones incorrectas, dobles impresiones, marcas inadvertidas. Estos errores, que en cualquier otra industria serían simplemente defectos, en el mundo de la numismática se convierten en rarezas extraordinariamente valiosas. Un centavo de 1991 con un error de doble acuñación, donde la imagen aparece ligeramente duplicada, puede valer decenas o incluso cientos de veces más que un ejemplar normal. Un centavo con un error de desplazamiento del cuño, donde el diseño está parcialmente fuera de lugar, puede despertar el interés de coleccionistas especializados que compiten ferozmente por ese tipo de piezas. Si tienes un centavo de 1991 y notas algo que parece raro en la imagen, en los bordes o en las inscripciones, no lo descartes como un defecto. Llévalo a un experto inmediatamente. Tercero, la marca de seca incorrecta. Este es uno de los hallazgos más extraordinarios en el mundo de los centavos modernos. En raras ocasiones, una moneda puede ser acuñada en una seca pero llevar la marca de otra, o bien presentar variaciones inusuales en la marca de estas piezas son prácticamente inclasificables en términos de precio porque su rareza es tan extrema que cada venta establece su propio récord. Cuarto, el color. Los centavos Lincoln se clasifican por color en tres categorías: RD para los rojos, que mantienen su brillo cobrizo original; RB para los rojizo pardos, que han perdido parte del brillo pero conservan algo del color original; y BN para los pardos, completamente oxidados. El color RD es el más valioso con diferencia. Si tu centavo de 1991 aún brilla con ese hermoso color cobrizo rojo bajo la luz, tienes algo especial entre las manos. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá del valor monetario. Quiero hablarte del valor que no se puede medir. Hay una generación de personas en este país que construyeron este mundo con sus propias manos. Que trabajaron sin descanso.
Que criaron familias en tiempos difíciles. Que guardaron, ahorraron, preservaron. Que tuvieron el instinto de no tirar las cosas, de mantenerlas, de guardarlas con cuidado porque algo dentro de ellos les decía que tenían valor. Esa generación es la que más ha conectado con la numismática. No necesariamente porque todos sean coleccionistas formales, sino porque entienden de manera instintiva lo que significa el valor de las cosas. Saben que los objetos guardan historia. Saben que algo que hoy parece pequeño puede ser enorme mañana. Saben que el tiempo es el gran revelador de la verdad. Y en eso, la numismática y la sabiduría de la edad se encuentran en un punto perfecto. El centavo de 1991 con marca de The Dandor es, en cierta manera, un símbolo de todo eso. Es pequeño. Es modesto en apariencia. Pero lleva sobre sus hombros más de un siglo de historia americana, el legado de uno de los más grandes presidentes que el mundo haya conocido, el arte de dos genios del grabado, y el espíritu de una nación que atravesó sus momentos más oscuros y salió fortalecida. ¿No te parece que eso merece un poco de atención? Ahora, para aquellos que quieran ir más allá del simple descubrimiento y adentrarse de verdad en el mundo de la colección de centavos Lincoln, hay algunas cosas que deben saber. El mercado de los centavos Lincoln Memorial ha experimentado un crecimiento sostenido y constante en las últimas décadas. A medida que esta serie se aleja más en el tiempo, a medida que los ejemplares en alta condición se vuelven más escasos, la demanda de los coleccionistas serios continúa creciendo. Esto no es especulación. Es la realidad que se refleja en los registros de subasta de las casas más importantes del mundo. Los coleccionistas de registros, aquellos que compiten para tener los ejemplares mejor calificados de cada moneda, están dispuestos a pagar sumas extraordinarias por un centavo que represente la perfección en su clase. Y hay suficientes de esos coleccionistas en el mundo como para crear un mercado vibrante y activo alrededor de monedas que al ciudadano común le parecerían insignificantes. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras un cuadro de Rembrandt en tu pared, y alguien que no sabe nada de arte lo viera, quizás lo ignoraría. Quizás pensaría que es simplemente un cuadro oscuro de un viejo. Pero el que sabe lo que tiene, el que entiende la rareza, la habilidad, el contexto histórico, ese sabe que tiene entre manos algo que no tiene precio. La numismática funciona exactamente igual. El valor no está solo en el objeto, sino en el conocimiento de lo que ese objeto representa. Y por eso estamos aquí. Por eso este canal existe. Para darte ese conocimiento. Para abrirte los ojos a un mundo que está literalmente a tu alrededor, que quizás llevas años ignorando, y que puede depararte sorpresas que jamás hubieras imaginado. Volvamos un momento a los números, porque quiero que los escuches con claridad. Un centavo de 1991 con marca de engrado MS60, que es el nivel más bajo de la categoría sin circular, puede valer alrededor de 25 a 50 centavos. Ya es más que su valor nominal. En grado MS63RD, podemos hablar de 1 a 3 dólares. En MS65RD, de 5 a 10 dólares. En MS66RD, podemos estar hablando de 20 a 50 dólares. En MS67RD, esos números suben a varios cientos de dólares. Y en los grados superiores, MS68 y MS69RD, estamos ante piezas que han alcanzado en subasta precios que van desde los 1.000 hasta los 5.400 dólares, como registra la historia numismática documentada. Y cuando consideramos el universo completo de esta serie, el total de transacciones, el valor acumulado de todas las piezas de esta emisión en manos de coleccionistas alrededor del mundo, estamos hablando de un mercado que supera los 30 millones de dólares. 30 millones de dólares que comenzaron con un centavo. Ese es el poder de la historia. Ese es el poder del conocimiento. Ese es el poder de saber lo que tienes. Ahora, quiero cerrar este video con algo muy personal. Hay una razón por la que esta moneda, este centavo de 1991 con marca de The Dandor, me genera una emoción especial. Y creo que si eres de cierta edad, si has vivido suficiente vida, si has guardado suficientes cosas a lo largo de los años, entenderás exactamente lo que quiero decir. El año 1991 ya no vuelve. Ya no podemos volver a ese mundo que existía entonces, con sus noticias, sus canciones, sus sabores y sus olores. Ya no podemos hablar con todas las personas que conocimos en ese tiempo. Ya no podemos caminar por los lugares que existían entonces y que hoy ya no existen. Pero este centavo puede. Este pequeño disco de zinc y cobre puede.
Puede llevarte de regreso a ese año de una manera que ninguna foto, ningún video, ninguna grabación puede igualar. Porque es real. Es tangible. Puedes sostenerlo entre tus dedos y saber que en ese mismo año, alguien más lo sostuvo igual. Quizás alguien que ya no está. Quizás alguien que amabas. Quizás tú mismo, en una versión más joven de ti que compraba algo en una tienda que ya no existe, en una ciudad que ha cambiado para siempre. Los objetos guardan tiempo. Y las monedas, quizás más que cualquier otro objeto, son las guardianas del tiempo por excelencia. Antes de terminar, quiero recordarte algo importante. Si tienes monedas antiguas en casa, no las deseches. No las laves. No las pujes. No las mezcles con otras monedas. Si crees que tienes un centavo de 1991 con marca de en buenas condiciones, guárdalo en una funda protectora de plástico, de esas que no contienen PVC, y llévalo a un numismático calificado para que lo evalúe. No pagues por hacerlo certificar hasta que un experto te diga que vale la pena. Pero tampoco lo descuides. Trátalo con respeto. Porque podría valer más de lo que crees. Y si quieres seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de las monedas, sobre cómo identificar piezas valiosas, sobre cómo entender el mercado numismático, sobre las historias detrás de las monedas que quizás tienes guardadas sin saberlo, este es el lugar al que debes volver. Suscríbete ahora. Si aún no lo has hecho, hazlo en este momento. Activa la notificación para que no te pierdas ni un solo video. Porque cada semana traemos historias como esta. Historias de monedas pequeñas con valores gigantescos. Historias de personas que descubrieron que tenían tesoros escondidos en los lugares más inesperados. Historias que merecen ser contadas y que tú mereces escuchar. Porque hay una verdad fundamental que guía todo lo que hacemos en este canal: la riqueza no siempre está donde la buscas. A veces está justo enfrente de ti, tan cerca que la has ignorado toda tu vida. A veces tiene el tamaño de una uña, el peso de una pluma y el valor de una historia que tiene más de 100 años. A veces, la riqueza está en un centavo. Un centavo de 1991. Con una pequeña letra de debajo de la fecha. Con el rostro sereno de Lincoln mirando hacia el futuro. Con el majestuoso monumento a Lincoln en el reverso, y dentro de él, diminuto pero eterno, el propio Lincoln sentado en su trono de mármol. 30 millones de dólares en un universo que empezó con un centavo. ¿Cuántos de esos centavos tienes tú guardados?